Dios los bendiga a todos, bienvenidos a otra prédica más, a escuchar la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, el tema que nos ha dado el Señor es: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Bueno, pues como todos sabemos, estamos ya en tiempos muy difíciles, tiempos apocalípticos. Cada vez más estamos viendo las profecías que se están cumpliendo, la destrucción en el mundo entero. Y pues bueno, aquí estamos en otra prédica más. Yo les pido una disculpa porque realmente me enfermé. Pero para la gloria de Dios, el diablo siempre quiere hacernos la vida de cuadritos, como decimos, pero es más grande la promesa de la palabra de Dios. Es más grande quien tenemos dentro de nosotros que el que nos declara la guerra. Para la gloria de Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos en otra prédica más, dando gracias al Señor por todos los obstáculos, las trabas que tenemos, todos, porque yo sé que la mayoría de las personas cristianas tenemos mucha guerra espiritual y realmente tenemos promesas tan grandes del Señor que aunque el diablo nos declare la guerra, pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso y Eterno. Gloria a Dios. Y siempre he dicho que yo me voy a morir cuando Dios quiera que me muera, no cuando el diablo quiera que yo me muera. Así es que estamos aquí para la gloria y la honra de Dios. Desde el principio de la historia, cuando Dios creó a Adán como el primer hombre, era santo, porque nosotros sabemos que él era santo en el huerto del Edén, libre de pecado y vivía en perfecta comunión con Dios, pero esa relación entre Dios y la raza humana se perdió debido a la desobediencia de Adán y Eva. Yo le he dado también lo he dicho en otros videos, ustedes también saben, leen la Biblia. Desde el principio la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra como la verdad absoluta. Aleluya, gloria a Dios. Voy a ir también un poco despacio para que no me venga tos, porque realmente que cuando estamos con la palabra de Dios siempre causa cualquier objeción el enemigo, y sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y para la gloria de Dios, ya el Señor también me dio la próxima prédica. Y no se pierdan el próximo video, porque esto es para fortalecernos mucho más todavía. Y siempre pasamos por tormentas, por todo, pero siempre hay un propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pues se presenta la vida mediante la fe y la obediencia. A Adán se le advirtió que moriría si infringía, si quebrantaba, si violaba o incumplía la palabra del Señor. Si no obedecía, si no hacía la voluntad de Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa advertencia de muerte tenía que aceptarse por fe, en base a lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había visto la muerte humana. Él tuvo la acción de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer la voluntad de Dios, su creador, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros sabemos si la obedecemos o no la obedecemos. Y hay que tener temor y temblor a desobedecer la palabra del Señor. Mientras que Adán creyera la palabra de Dios y obedeciera, permanecería en la vida eterna y en la bendita comunión con Dios.
Si pecaba al desobedecer, recogería la cosecha de muerte. Ustedes pueden leer en Génesis capítulo 3, que es la desobediencia del hombre. Satanás causó la caída de la raza humana, como todos sabemos, mediante el engaño, porque es el padre de mentira. Ese es uno de sus métodos principales. Ese es uno de sus métodos principales para que la gente desobedezca. Así como le habló a Eva, así nos habla a todos, pero ya de nosotros depende si nosotros le obedecemos y nos descarriamos. Pero ese es uno de sus métodos principales para descarriar a las personas del camino y de la verdad de Cristo. Desde el pecado de Adán y Eva hay enemistad entre la raza humana y el mundo, porque el príncipe de este mundo, todos lo sabemos, es el Dios de este siglo, dijo el apóstol Pablo. El príncipe de este mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, todos lo sabemos que es Satanás. Pero Dios maldijo a la serpiente, o sea, Satanás, y puso enemistad entre la raza humana y Satanás. Dios le dijo a la serpiente, o sea, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ustedes ahí pueden leer todo el capítulo en Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre, de Adán y Eva. Aquí Dios da la primer promesa implícita del plan de redención para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es nuestro Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás, y son sus seguidores también, sus demonios, sus ministros. Pero aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. También Isaías lo profetizó en Isaías capítulo 7, verso 14, que sería herido mediante su crucifixión y él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre le digo al Señor, gracias Señor, porque tú no tenías que hacer ese sacrificio como lo hiciste en la cruz por cada uno de nosotros sin merecerlo nosotros. Pero Dios lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. La salvación es por medio de Jesucristo, solamente quien murió en la cruz, Él fue. Y todo por la desobediencia de Adán y Eva. Todos somos llamados, desde ahí todos somos llamados al arrepentimiento, a buscar la presencia de Dios antes que sea demasiado tarde. Escuchen todas las personas que no son cristianas, que no han venido a Cristo, que son idólatras, que están en religiones, que todo eso lo ha puesto el mundo. Hay que buscar la verdad en el único que tiene el poder de salvación. Las elecciones que tomemos ahora, todo el que me está escuchando, ocasionarán nuestro futuro. El infierno existe y es el destino de quienes eligen rechazar el camino, la verdad y la vida. Para todos los que rechazan la palabra de Dios, que rechazan el camino, la verdad y la vida, quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su destino final? Es el infierno, aunque muchos no lo crean, es el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28, si no me equivoco, en donde habla el Señor Jesucristo acerca del infierno. Pero el tiempo de la gracia ya se está terminando. Todas las personas que quieran venir a Jesucristo, que quieran ser salvos, el único que los puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. El mundo está colapsando, como todos estamos mirando en todo el mundo. La gente está más endemoniada, cada vez se van endemoniando más y más.
El mundo se está destruyendo poco a poco. Las personas de verdad las vemos y luego los que tenemos el Espíritu Santo, luego miramos una persona endemoniada, la mirada, cómo se le ve y cómo se nos quedan viendo, porque esas personas tienen demonios dentro de ellas. Y cuando ven a un hijo de Dios, a una hija de Dios, nos quisieran devorar. La humanidad tiene una advertencia de Dios que solamente hay dos caminos a seguir. Número 1, amar a Cristo, obedecer y seguirlo para poder tener vida eterna. Número 2, amar al mundo y desobedecer y permanecer en él para tener muerte eterna. Tú y yo elegimos en dónde queremos pasar la eternidad. Los creyentes, siendo hijos de Dios, no podemos amar al mundo y al mismo tiempo decir que amamos a Cristo, porque los adúlteros no entran al reino de los cielos. Santo Dios, aleluya. Yo no lo digo, lo dice la bendita palabra de Dios. Y vamos a leerla. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 4. Los que tienen sus Biblias, ustedes pueden abrir la Biblia. Santiago capítulo 4, verso 4. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, está hablando Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Oremos, pueblo de Dios, para que esta prédica sea guiada por el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos ante tu divina presencia, dándote gracias, Padre eterno de la gloria, por otra prédica más, por tu bendita palabra. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú dirigiendo esta prédica, que seas tú hablando, usando mis labios, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú quien hable y llegue al corazón por medio de tu Santo Espíritu, al corazón de todos nosotros, Señor. Sabemos que estamos en los principios del fin de la historia. Sabemos que somos la última generación, Señor, según tu palabra y tus profecías. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú redarguyendo en cada uno de nuestros corazones y de todas las personas que aún no conocen a mi Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador. Que vengan a Él, que crean tu palabra, Señor, y tú por medio de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que redarguyas en sus corazones y que al final de la prédica puedan aceptar a mi Señor y Salvador Jesucristo, que lo acepten como su único Señor y Salvador en su vida, para que puedan ser salvos, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La amistad del mundo es adulterio espiritual, porque si tú eres creyente, nacido del Espíritu de Dios, no puedes permitir que tu corazón todavía esté en el mundo. Te consideras infiel a Dios y al compromiso de consagración a Él. Todos debemos estar alertas, porque el engaño principal de Satanás es conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Y estamos en los últimos tiempos que se termina la gracia. Se termina la gracia porque llegando el arrebatamiento, se terminó la oportunidad que tú puedas recibir a Cristo. Empieza la gran tribulación y en la gran tribulación tendrán la oportunidad nada más todas las personas que no les llegó el Evangelio, la palabra de Dios, y tendrán la oportunidad las personas que tal vez les hablaron de la palabra de Dios, pero no les explicaron bien. Ellos sí van a tener la oportunidad, aunque van a sufrir el martirio de lo que es la gran tribulación, el martirio de Satanás.
pero podrán ser salvos. Si tú que estás escuchando hoy la palabra de Dios y no quieres venir a Cristo, tú ya no tienes oportunidad, empezando la gran tribulación. Lo dice la palabra de Dios, tal vez se los voy a leer más adelante. El enemigo va a hacer todo lo posible porque tú no te salves, y todo creyente debemos estar preparados con la armadura de Dios, porque estamos en guerra espiritual, como lo dije, y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus de demonios. Estamos en un conflicto espiritual contra el mal, pero tenemos promesas. No se pierdan el próximo video. Y esto es lo que no quiere Satanás. Esto es lo que quiere Satanás, que no nos enteremos, que no recordemos las promesas que tiene Dios para nosotros por medio de Jesucristo. Es más, los demonios y el mismo Satanás no soportan escuchar el nombre de Jesucristo ni la sangre de Cristo. Porque el que murió en esa cruz y el que dio victoria al morir en la cruz, y ese poder nos lo pasa a los hijos de Dios, a los creyentes, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Satanás trata de desviarte, porque él sabe que si tú te defiendes con las armas espirituales, con la armadura de Dios, ellos no pueden hacer nada. Así es que desde ahora yo te digo que pongas atención en la palabra de Dios. Lean en Efesios capítulo 6, lean todo el capítulo 6, para que ustedes vean las promesas, pero para el próximo video lo vamos a ver más detalladamente en el nombre de Jesús, si Dios nos lo permite. Así es que nosotros estamos en un conflicto espiritual y los creyentes somos hijos de Dios, lavados con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente, libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal. Lean en Colosenses capítulo 2, verso 15 y Mateo capítulo 12, también verso 29. Llevó consigo a los cautivos y redimió al creyente del poder de Satanás. Los soldados cristianos siempre debemos luchar contra las tinieblas, no con nuestro propio poder, sino con las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Lean en 2 de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5. Todas las personas, lo vuelvo a repetir, que no tienen a Jesucristo en sus vidas, son esclavos del pecado y de Satanás. Y el apóstol Pablo dice que mediante el engaño de Satanás, algunos dentro de la iglesia creen que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que no. Santo Dios. Pongamos mucha atención. No vayan a creer que pueden tener un pie en el mundo y el otro pie en el cristianismo, que son cristianos y porque ya hicieron la oración de fe para salvación un día, pero no han permanecido viviendo la palabra de Dios y en santidad creen que así se van. Así no nos vamos, ni tú ni yo tampoco. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 al 10 habla el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Ninguno que esté en pecado heredará el reino de Dios. Algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran, vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estarían seguros de su salvación y su herencia en el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo afirma que la muerte espiritual es inevitable, porque la consecuencia, o sea, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, si no me equivoco, ahí está, lo pueden leer. Y así están muchos cristianos tibios en las iglesias, creyendo que se van en el arrebatamiento, porque una vez hicieron la oración de fe para salvación, pero se desviaron y no perseveraron. Creen que pueden seguir en el mundo y ya son salvos. Pero eso también muchos pastores les hacen creer, porque no les hablan de la santidad, porque ni los mismos pastores viven la palabra, ni viven en santidad. Entonces no les hablan lo que es la santidad. Y porque una vez confesaron a Cristo, pero no confesaron a Cristo, pero no permanecieron en la palabra de Dios. Entonces creen que se van en el arrebatamiento, pero así ni tú ni yo nos vamos en el arrebatamiento, si no vivimos la palabra de Dios. Porque si vives conforme a la carne, morirás, dice la palabra de Dios. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, pues vivirás. Aleluya, gloria a Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos va a venir el arrebatamiento. Sucederá el arrebatamiento. Yo estaba hablando con una hermana cristiana en mi trabajo y yo le estaba diciendo, yo ya quiero que venga el Señor, porque se están viendo muchas cosas. Y ella me dice lo mismo, dice, yo ya estoy lista. Y sigamos preparándonos, porque también en un descuido podemos quedarnos. Así es que todos, ninguno tenemos la carrera ganada, ni yo que predico, porque siempre con la mirada, el pensamiento, las palabras, las acciones, ofendemos al Señor, porque estamos en esta carne. Y todavía mientras que no tengamos el cuerpo glorificado como en el Señor, que es cuando vamos a estar en el arrebatamiento, entonces vamos a estarle fallando al Señor. Pero por eso existe la misericordia de Dios, la reconciliación, y como dice su palabra, que todos los días son nuevas sus misericordias. Y eso es lo que el diablo no puede soportar. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia será arrebatada antes de la destrucción repentina que viene a este mundo impío lleno de pecado. Estamos viviendo en santidad o en pecado. Porque yo no sé tú cómo estás viviendo. Yo trato de vivir. De verdad que tengo temor y temblor a Dios de fallarle. Yo trato de vivir como Dios quiere que vivamos, en santidad. Y si fallamos hay que arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor. Por eso tú te tienes que preguntar, yo me tengo que preguntar, ¿estamos viviendo en santidad o en pecado? Porque el pecado aleja al ser humano de la presencia de Dios. ¿Estamos en el mundo todavía o de verdad hemos nacido de nuevo y hemos sido crucificados con Cristo en la cruz? Todos los creyentes hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Hemos muerto, si realmente somos creyentes en Cristo, fieles, porque hemos muerto a la ley como medio de salvación. Y ahora vivimos por medio de Cristo para Dios. Y debido a la salvación en Cristo, el pecado ya no nos domina, porque sabemos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, fueron crucificados juntamente con Él en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, como dice en Romanos capítulo 6, verso 6.
Cada uno de nosotros debemos autoanalizarnos cómo estamos espiritualmente ante la presencia de Dios. Yo me autoanalizo todo el tiempo y yo le fallo mucho también. Yo le digo, Señor, miré esto y esto, perdóname, estoy juzgando o qué está pasando. Porque no soporto la injusticia tampoco. Así como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué vida estamos llevando aquí en la tierra, tú y yo? En este mundo corrupto e impío. Porque aunque vivamos en este mundo lleno de maldad, de inmoralidad, de pecado y de corrupción, si queremos ser arrebatados, debemos vivir a la voluntad de Dios. Porque esta es nuestra santificación, hacer la voluntad de Dios. No podemos tener un pie en el mundo, porque el mundo lo gobierna Satanás, y el otro aparentando ser cristianos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice el Señor. Aleluya, Señor, gloria a Dios, aleluya. Esta es la vida que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. Que no comprometamos nuestra santidad ni la verdad de Dios aunque vivamos en un mundo corrupto e impío, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Los cristianos fieles a Dios hemos sido salvos por la gracia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, porque creímos en Él. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este es Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Este ser inmundo siempre te va a querer desviar o me va a querer desviar de hacer la voluntad de Dios y del camino que nos lleva a la salvación para que tengamos vida eterna. Pero Él nos va a querer desviar para que nosotros no tengamos la vida eterna, para que nosotros tengamos muerte eterna. Así es que tú y yo cuidemos nuestra salvación. Cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, porque cuando venimos a Cristo, nuestro nombre se inscribe, lo ponen inscrito, el Señor lo pone escrito en el libro de la vida cuando recibimos a Cristo. Y ustedes pueden leer, y ahí pasamos a ser hijos de Dios, en Juan capítulo 1, verso 12, lean. Si no me equivoco, miren, aquí están. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. En las iglesias, algunas te dicen que sin santidad, como lo dije hace rato, nadie verá al Señor. Pero no te explican en realidad qué es la santidad que Dios quiere. Las iglesias están dormidas y no están preparando al rebaño del Señor para que puedan ser arrebatados. Si tú no te pones a leer las Escrituras, si tú estás esperando a que tu pastor te diga que sí te vas a ir en el arrebatamiento, pero no te explica lo que es la santidad, te vas a quedar. Porque así es lo que predican en la mayoría de las iglesias. Tanto el rebaño del Señor, yo lo he visto, está en pecado, como los pastores están en pecado también. Esto es terrible y es horrible. Esto es triste porque miles de miles se perderán junto con los pastores. Por eso es que pastores, evangelistas y predicadores debemos predicar la verdad. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste.
porque la verdad nos hace libres a todos de la esclavitud del pecado del mundo y de Satanás. Gloria a Dios, aleluya Señor, mi alma te alaba Padre. La santidad significa ser santo, es separarnos del mundo, del pecado y de todo lo que hay en el mundo. Y cuando digo el mundo, de las fiestas, de las costumbres idólatras, de todo lo que hace el mundo. Tú no puedes revolcarte con el mundo cuando tú dices ser cristiano. Y si tú te estás revolcando, es mejor que te arrepientas ahorita que tienes tiempo. Dios no puede ser burlado. Debemos vivir a la voluntad de Dios en santificación. Ser santos, consagrarnos a Cristo, vivir como Él vivió aquí en la tierra. Tener comunión con Dios y estar muertos a los deseos de la carne con el poder de su Santo Espíritu que nos ha dado cuando venimos a Cristo, porque Él nos da el poder para poder seguir adelante. Aleluya, Señor, mi alma te alaba. El tema de hoy, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Perdón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permítanme tomar agua. Les pido 1000 disculpas, pero teníamos que dar la palabra del Señor. Voy a ir más despacio. El tema de hoy lo vuelvo a repetir. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Y por qué? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué será? Miren, la palabra mundo se refiere al sistema de esta época que Satanás promueve y que es independiente de Dios. Los placeres malos, inmorales y pecaminosos son del mundo. En el mundo hay también un espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación. Este espíritu está en toda empresa humana que no se ha sometido al señorío de Cristo. En esta época actual, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, de las filosofías, de la psicología, de la música impía, mundana, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios de comunicación, medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura, como lo he dicho, etcétera, para oponerse a Dios, a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia, como leímos en Primera de Juan, capítulo 15 al 16. Por ejemplo, Satanás usa la profesión médica para promover la matanza de niños antes de que nazcan, o sea, el aborto. Satanás usa la agricultura para producir drogas que destruyen la vida del ser humano. Todo eso es diabólico, como el alcohol y los narcóticos y muchos más. Satanás usa los sistemas educativos para promover la filosofía. Esa filosofía impía y humanista. Yo voy a explicar un poquito más adelante de eso para que tengan cuidado. Satanás usa los medios de diversión para destruir las normas divinas de Dios. Él lo que quiere es destruirte a ti, porque él sabe que va a terminar en el lago de fuego. El mundo también abarca todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas que no son bíblicas. ¿Cuántas iglesias que parecen mundanas, parecen
que son del diablo, porque así son, ahí se mueve el espíritu de Satanás, no es el Espíritu Santo, pero porque no son iglesias llamadas, no han sido iglesias así, no son bíblicas, son del diablo, son mundanas o tibias. El apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo, como lo dije. Nuestro Señor Jesús le llama el príncipe de este mundo. Pero este ser inmundo será echado fuera porque pronto viene el juicio de Dios a este mundo impío. La derrota de Satanás y todo lo que representa empezó mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Su derrota final será cuando sea arrojado al lago de fuego que arde con azufre, terminando el milenio. Ahí es cuando yo lo he dicho, ahí es, y creo que es Apocalipsis capítulo 20, verso 10, si no me equivoco. Ahí será atormentado por la eternidad, Satanás. Este ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos, que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo. A nuestro Señor Jesús lo odiaba el mundo, porque Él proclamaba que todas las personas separadas de Dios eran depravadas, pecadoras y egoístas por naturaleza. Durante su ministerio, Jesús denunció la injusticia, la crueldad y la inmoralidad. Su evangelio fue de arrepentimiento del pecado y de la inmoralidad. Él siempre dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre habló de no amar el mundo, nos habló de la salvación, de la santidad, de la vida eterna, del infierno, de la muerte eterna. Pero todas las personas que están sin Cristo, sus almas van camino al infierno. Arrepiéntanse, vengan a Jesucristo y serán salvos. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Muchas personas, por no creer en el único Señor y Salvador, quien es Jesucristo, se van a ir al infierno. Ustedes no creen que Satanás, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Dios de este siglo, sabemos que es Satanás, ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Este sigue obrando porque Dios se lo permite. Y ya estamos casi. O sea, ¿qué falta? Dentro de poco empieza la tribulación. Estamos casi en el fin de la historia, porque empezando la tribulación son 7 años para que se termine toda esta generación. Pero antes viene el arrepentimiento. Por eso el Señor nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No amemos al mundo. Todas las personas que no creen y vienen, y más bien no vienen a Jesucristo, que van a la iglesia, les hablan de Cristo, les hablan de la palabra de Dios, pero no quieren creer. Todas estas personas que no creen y que no vienen a Jesucristo, permanecen bajo la influencia de Satanás. Este ser inmundo les ciega los ojos a la verdad y a la gloria del evangelio, para que no sean salvos, porque éste sabe en dónde va a terminar: en el lago de fuego. Se los dije hace rato, lean Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Pero este se va a llevar a millones de millones con él. ¿Y por qué? Porque imagínense todas las personas que todavía van a morir en la gran tribulación.
Todas las personas que mueran sin Jesucristo en la gran tribulación son millones de millones. 7 años de martirio, de persecución del mismo Satanás, porque estará dentro del personaje del anticristo. Santo Dios, Señor, aleluya. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. El espíritu del príncipe de la potestad del aire en la actualidad opera en los hijos de desobediencia, como dice en Efesios capítulo 2, verso 2. El arrebatamiento, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, el arrebatamiento es real. Aunque muchos pastores que tienen años en el evangelio no creen en el arrebatamiento. Pero bueno, cada quien, todos vamos a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Muchos que no creen en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento es real. Está profético el arrebatamiento y es la única esperanza para los creyentes de escapar de los juicios divinos de Dios que vendrán sobre este mundo impío en la gran tribulación. El arrebatamiento es el acontecimiento en el cual nuestro Señor Jesucristo vuelve para llevarnos a todos los creyentes al cielo, al reino de Dios, y nos va a sacar de este mundo impío y corrupto. Lean en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Todos los incrédulos y los impíos se quedarán en la gran tribulación. Se enfrentarán a un mundo que cambiará en un instante, con un gobernante mundial que estará 100% satánico, porque Satanás le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. A esta bestia, ahí dice que la bestia que ve el apóstol Juan le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo, a la bestia. El dragón dice ahí que le da todo su poder y su trono a la bestia. Así es que no se queden, no nos quedemos. Cristo Jesús nos ofrece salvación a todos, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados al morir en la cruz y resucitar. Él es el único que nos puede salvar. Aleluya, gloria a Dios. No es ningún santo que te hayan dicho en tu religión. No es ningún santo, porque ningún santo, ni María, la madre de Jesús terrenal, ella era una mujer como tú, como yo. Era humana. Ella está esperando la resurrección de los muertos. El único que puede salvar es Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 12, verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal de seguirlo, obedecer sus mandatos y enseñanzas y estar donde Él esté. Seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a seguir en el mundo, sabiendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todas las personas que hoy rechazan a Jesucristo, si pasan la muerte física, lo vuelvo a repetir, me importan sus almas se van al infierno. Si se quedan en la gran tribulación, ya no tienen la oportunidad de ser salvos, morirán en la gran tribulación. Y sus almas se van al infierno y después del milenio salen del infierno con rostros de llamas, como dice en Isaías capítulo 13, verso 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos y tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero y sus rostros de llamas. Amén. Se los leí. Porque su gusano nunca muere, dice la palabra de Dios. Entonces saldrán con rostros de llamas en el juicio ante el gran trono blanco. Y esto va a ser después del milenio. Imagínense todos los que ya están en el infierno sufriendo, estando en tormento,
que ahí no hay ni un segundo de que no estén en tormento. Nosotros todavía estamos vivos. Crean en la palabra de Dios. Acepten a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Es el único que vino a morir por nosotros. Él es la única puerta de salvación. Porque después del juicio ante el gran trono blanco, de ahí serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Ay, Padre amado. ¿Y por qué ya no tienen la oportunidad de ser salvos? Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 10 al 12. Dice, yo ya se los he leído en otras prédicas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como un día como hoy, ¿ok? Verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Solamente se salvarán las personas que nunca les llegó la palabra de Dios o no les predicaron, como lo dije hace rato, no les predicaron bien, y en la tribulación van a venir a Cristo. Y el Señor lo sabe, quiénes se van a salvar, quiénes lo rechazan, quiénes se quedan como agente secreto y no predican la palabra de Dios y no les llega a los vecinos, no les llega a los compañeros de trabajo, no les llega a otras personas, aunque nos dejan de hablar por la palabra de Dios también. Yo de eso lo sé, yo tengo mucha experiencia en todas las personas. He perdido amistad de familiares, de amistades de amigos, de personas por la palabra de Dios. Pero el Señor sabe que no me quedo callada, no ando como agente secreto. Entonces el Señor sabe quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, pero los que ahora están escuchando la verdad, en ese tiempo de la gran tribulación, ahí ya no tendrán más tiempo, porque Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira con el fin de que sean condenados todos los que no creen ahora la verdad y que se complacen en la injusticia. Santo Dios, el tema de hoy, la amistad del mundo, es enemistad contra Dios. Todas estas personas que se queden en la gran tribulación sufrirán el martirio por el anticristo y serán asesinados, decapitados y martirizados. Esto dice la palabra de Dios. Yo ya les he leído en otros textos. Las personas del mundo son un grupo diferente a los cristianos fieles y verdaderos a Dios. No estoy mencionando a cristianos tibios, porque estos, si no se arrepienten, sus almas van camino al infierno. Los cristianos tibios, los cristianos que dicen ser cristianos, que se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Cristo, viven como mundanos, si no alcanzan a arrepentirse, van camino al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios nos advierte por medio de su bendita palabra que los hijos de Dios, o sea, los cristianos, debemos alejarnos de ciertas personas de las que se deleitan en el mundo para proteger nuestra vida espiritual con Dios. Por eso la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Celestial. Primera de Corintios capítulo 15 versos 33 y 34 dice el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Las personas del mundo que no conocen a Dios hablan de lo mundano en el mundo. Muchas personas dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Los cristianos fieles a Dios tenemos temor y temblor a Dios de desviarnos de su camino. Las malas conversaciones de las personas del mundo corrompen las buenas costumbres.
Así es que velemos y no pequemos. Cuidemos nuestra relación con Dios. Cuidémonos siempre de las personas que te pueden desviar del camino que te lleva a la salvación. ¿Y por qué? Porque en el mundo hay personas que son dirigidas por espíritus de demonios y te pueden desviar fácilmente. Así es que hay que cuidarnos siempre, cuidemos nuestra vida espiritual. Y si queremos realmente irnos en el arrebatamiento, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. A Adán y Eva se les ordenó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. En Génesis capítulo 2, verso 17 lo dice. Y ellos desobedecieron. Lean todo como les dije hace rato en Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. La desobediencia a Dios y a su palabra trae consecuencias eternas. Ya sea, si somos obedientes a Dios y a su palabra, tendremos vida eterna. Si desobedecemos a Dios y a su palabra, tendremos muerte eterna. Esto es inevitable. Son dos caminos solamente. Con Cristo para vida eterna, sin Cristo para muerte eterna. Todo ser humano tenemos libre albedrío de elegir vida eterna con Jesucristo o muerte eterna con Satanás y todos los impíos en el lago de fuego que arde con azufre. Todo esto está bíblico. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Como lo dije hace rato, y este es su método principal para descarriar a la humanidad del camino y de la verdad de Dios. Santo Dios, aleluya. Lo leímos hace rato. Dios nos da una orden por medio de su palabra. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, aleluya. El apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, somos la última generación. ¿Cómo estamos viviendo aquí en este mundo? Disculpen que tome un poco de agua. Somos la última generación. Y el que no tiene a Jesucristo, lo vuelvo a repetir, el que no tiene a Jesucristo en su vida va camino al infierno y a la muerte eterna en el lago de fuego. La vida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. El arrebatamiento es nuestra oportunidad, nuestra esperanza para irnos, pueblo de Dios. Todos tenemos tiempo de arrepentirnos, de reconciliarnos con el Señor. Hermanos en Cristo, si le has fallado a Dios, reconcíliate con el Señor. El Señor te va a perdonar si ve un corazón limpio, contrito y humillado y arrepentido. Amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo. Vamos a hacer la oración de fe para salvación al final de la prédica. No te salva la oración de fe, te salva Jesucristo. Pero necesitamos, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, necesitamos confesar con nuestra boca. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Entonces, nosotros necesitamos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida para poder ser salvos. Es confesarlo.
pero somos la última generación. El arrebatamiento nos va a llevar a vivir con Cristo por la eternidad, pero todos tenemos que ser hijos de Dios. Al ser hijos de Dios es porque hemos creído en Jesucristo, porque lo hemos confesado como Señor y Salvador en nuestra vida. Por eso es que la vida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Si todos los que tenemos a Cristo seguimos perseverando hasta el final en obediencia con el Señor y viviendo en santidad. Todos los que hemos venido a Cristo Jesús conocemos el camino que nos conduce al reino, al reino de los cielos para ser arrebatados y llegar al Padre. Sabemos la verdad para no ser engañados por medio de filosofías y huecas, sutilizas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo, como dice en Colosenses capítulo 2, verso 8. Permítanme tomar agua. Perdón, les pido disculpas. El apóstol Pablo nos advierte que nos cuidemos de todas las filosofías, religiones y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano. Esto es lo que estábamos hablando hace rato, que les dije que les iba a explicar un poquito. Porque todo esto se está mirando en la actualidad. Miren, todas estas filosofías huecas de las que habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8, todo esto, él nos advierte que nos cuidemos de todas estas filosofías, religiones y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano aparte de Dios y de su revelación escrita. Fíjense cómo anda el enemigo. En la actualidad, una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Hay muchas personas que están en toda esta mentira del diablo. Esta ha llegado a ser la filosofía fundamental y la religión aceptada en la mayor parte de la educación secular, de la administración pública y de la sociedad en general, y es el punto de vista que sostiene la mayoría de los noticieros y de los medios de comunicación de todo el mundo. La filosofía del humanismo enseña que la humanidad, fíjense lo que enseña, que la humanidad, el universo y todo lo que existe se componen solo de materia y energía. Enseña que los seres humanos no han sido creados por el Dios Todopoderoso, eterno e infinito. Fíjense, niegan que la Biblia sea la revelación inspirada de Dios a la raza humana. Todo esto nos lo advirtió el apóstol Pablo, ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8. Lean ustedes. La filosofía del humanismo sostiene que las personas deberían aprender a contender con la muerte y con las dificultades de la vida. Ellos se creen dioses con D minúscula. Sin creer en Dios, ni depender de Él. Porque ellos se creen dioses, ellos no creen en Dios. La filosofía del humanismo partió de Satanás. Y esta es una gran mentira de Satanás, de que los seres humanos pueden ser como Dios. Así como dice en Génesis capítulo 3, verso 5. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lean en Romanos capítulo 1, verso 25.
Y el padre de mentira nosotros sabemos, y está bíblico, que es Satanás. Juan capítulo 8, verso 44. Creer la mentira de Satanás es rechazar la verdad de Dios en Jesucristo. Y creer la mentira de Satanás es que tú no vas a ser salvo. Porque tú crees que tú tienes un poder de la energía del universo, de todo lo que hay. Tú no crees en Dios, tú no crees en la palabra de Dios, pero sí le crees al diablo como le creyó Eva y Adán. Creer la mentira de Satanás te va a llevar al infierno y después al lago de fuego. Rechazar la verdad de Dios en Jesucristo te va a llevar al infierno y después al lago de fuego. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como dice en Juan capítulo 14, verso 6. Satanás es el príncipe de este mundo. Y si tú no tienes a Jesucristo, tu eternidad será en el lago de fuego. Por eso tú no puedes ser amigo del mundo, de Satanás y sus ministros, sus servidores. Porque Satanás tiene sus seguidores, hechiceros, brujos, todos los que se desvían y agarran idolatría, le creen en la calavera, en toda esa basura del diablo que les ha puesto. Pero todavía si se arrepienten, todavía hoy tienen tiempo. Porque Dios ve un corazón arrepentido y Él quiere salvar a todos. Él quiere que ningún impío se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Porque creer la mentira del diablo te va a llevar al infierno y después a la muerte eterna en el lago de fuego. Porque esto te lleva a tener muerte eterna. Solamente hay dos caminos. El camino de Jesucristo para vida eterna y el camino de Satanás para muerte eterna. Tú decides cuál quieres escoger. No te pierdas el próximo video, que el Señor nos ha dado palabra de Dios, pero nos está hablando para estos tiempos que nosotros tenemos que creerle a Él y en sus promesas, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Dios es tan misericordioso que deja su trono, que viene para nacer como humano, que era el único que calificaba para morir en esa cruz y derrotar a Satanás y a sus demonios en la cruz. Por eso es que tiene gran poder el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él ganó la victoria y Satanás quiere que tú no le creas a Dios, que no creas en Jesucristo, quien te va a llevar a la salvación. Él quiere que te vayas con Él, porque Él sabe que va a terminar en el lago de fuego. Por eso estamos en los últimos tiempos donde anda como león rugiente mirando a quién devorar. Pero hay promesas de Dios para ti y el poder que se va a activar en ti si tú crees en Jesucristo, si tú crees en la sangre de Cristo. Dos palabras tan importantes que no soporta Satanás y los demonios es la sangre, que tú menciones la sangre de Cristo y tú menciones a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Permítanme. Con la ayuda del Señor hemos podido dar esta prédica, esta palabra del Señor. Yo le doy la gloria y la honra a mi Señor. Yo veo tantas bendiciones en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Pero es algo muy importante que todo hijo de Dios, todo cristiano, tenemos que estar todo el tiempo cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a nuestra familia con la sangre de Cristo Jesús y bendecirlos, rompiendo todo yugo del diablo
en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. No dejen de bendecir a sus hijos, no dejen de bendecir a su familia, no dejen de cubrirlos a todos con la sangre de Cristo. No dejen de romper todo yugo del diablo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese poder lo tenemos los hijos de Dios, los que le servimos al Señor. Pero nosotros somos guerreros en Cristo Jesús y nosotros no podemos darnos vacaciones. Este tiempo que yo no pude predicar me dolía, pero el Señor sabía cómo estaba yo. El Señor me levantó, el Señor me fortaleció y aquí estoy para la gloria y la honra del Señor. Para todas las personas que no han recibido a Cristo, vamos a hacer la oración de fe para salvación. El Señor quiere salvarte. Él quiere que no te pierdas y no se despeguen de la palabra de Dios. El Señor sabe. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y Él sabe cómo está tu corazón. El requisito para que tú hagas la oración de fe para salvación es que realmente estés arrepentido, que realmente tú sientas que ya no quieres seguir en el pecado en el cual estás, no importa cuál sea tu pecado, pero Dios te mira como radiografía y Él sabe tu corazón y Él sabe si tú te has arrepentido y Él te va a llenar de poder, Él te va a llenar, Él te va a fortalecer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él te va a guiar a la vida eterna, no a la muerte eterna, como quiere Satanás que tú lo pases ahí. Para todas las personas que van a hacer la oración de fe para salvación, arrepiéntanse. Ese es el requisito que el Señor quiere, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su palabra del Señor y el Espíritu Santo está. Si tú sientes ese deseo de hacer la oración de fe para salvación, el Espíritu Santo es quien está redarguyendo. Yo solamente hablé la palabra del Señor, pero yo siempre le pido al Señor que me guarde de no hablar lo que no tenga que hablar y que sea Él usando mis labios para hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias por esta prédica y hacemos la oración de fe para salvación y hago una oración corta por ustedes también. Señor amado, Padre eterno de la gloria, te doy gracias aquí, Señor. Estamos ante tu divina presencia. Te doy gracias por todas tus bendiciones, por esta prédica. Gracias por redarguir en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por hablarnos, por fortalecernos, por levantarnos, Señor. Gracias, Señor, por esta vasija que tú tienes aquí, Señor, que la has fortalecido y la has levantado. Y aquí estamos, Señor, porque yo sin ti soy nadie y no sé nada, Padre. Gracias porque tú has hablado a través de mí, Señor. Gracias porque tú has llegado al corazón de muchas personas, Padre. Señor, redarguye en el corazón de todas las personas que están escuchando esta prédica y que van a seguir escuchando otras más, que compartan la prédica para que tú sigas, Señor, sigas redarguyendo en cada corazón de todas las personas que vayan escuchando esta prédica y se arrepientan, hagan la oración de fe para salvación y sean salvos. Gracias te damos, Señor, porque nosotros sin merecer nada nos has dado todo, Señor, la vida eterna, la salvación. Nos has levantado, nos has fortalecido y nunca nos dejas. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, por tu bendita palabra. Amén. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación. Yo la voy haciendo y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas, Señor.
Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra, que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para todos los que hicieron la oración de fe para salvación, como dice en Lucas capítulo 15, verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y para todos los que vinieron a Cristo, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, que lo leí hace rato, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Señor, te pido en el nombre del Señor que cubras a todo este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Que no se desvíen ni den un paso atrás. Padre, guíalos a iglesias, Señor, en donde puedan ser edificados, en donde vayan creciendo espiritualmente, iglesias de sana doctrina. Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos. Nos escuchamos en el próximo video, si Dios nos lo permite. Amén.